Corte informativo en Fast Track. ¿Qué tal? Bienvenido a la información y estas son las noticias para ti desde México. Fast Track en síntesis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá a su similar de México el próximo 6 de julio. El encuentro será previo a su participación en Hamburgo en la cumbre de líderes del G20. Ricardo Franco, adelante con la información. Estás en pantalla. Nacional en Fast Track. Hola Daniel, amigos de Fast Track. Como lo comentas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostendrá una reunión el próximo jueves 6 de julio con su homólogo francés, Emmanuel Macron, antes de viajar a Alemania para asistir a la cumbre del G20. El jefe del Ejecutivo Federal tendrá un encuentro con el presidente Macron con el objetivo de discutir los temas de la cumbre de líderes y otros propios de la relación bilateral. Asimismo, se abordará el interés de Francia en México para mantener en la más alta prioridad la relación de ambos países y de la voluntad compartida de aumentar la cooperación en el ámbito multilateral, de acuerdo a informes de la Secretaría de Gobernación. La cita se llevará a cabo en el Palacio del Eliseo, en la capital francesa. Cabe destacar que en las sesiones de trabajo de la cumbre del G20, los jefes de Estado discutirán el panorama actual de la economía mundial, la reforma de la arquitectura financiera internacional, el fortalecimiento del sistema financiero global, las condiciones de comercio internacional, los avances y retos en materia de cambio climático y energía, y los desafíos en materia de salud, así como los temas de desarrollo sostenible, cooperación con África, empoderamiento de las mujeres, empleo y digitalización. Además, es necesario recordar que el G20 está integrado por los 20 países más ricos del mundo, los cuales representan el 85% de la economía mundial. Daniel, amigos de Fast Track, así las cosas, vamos contigo para más información por la vía rápida. ¿Y qué te parece si nos vamos rápidamente a un asunto interno del país, pero radicado en Guatemala aún? Y es que comienza la cuenta regresiva para que retorne a México el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en Centroamérica. Resulta que se espera su arribo a territorio nacional en 2 semanas. Y es que la Procuraduría General de la República dice tener un paso sólido contra este cínico y corrupto exmandatario estatal. Asegura que en primera instancia lo ingresará al reclusorio norte para consignarlo. ¿Será? Esto debió haber hecho el Ministerio Público Federal antes de que este peligroso sujeto se fugara del país. ¿Tú qué opinas? Eduardo Guido, estás en pantalla con la información. Los estados en Fast Track. Daniel, amigos de Fast Track, les informo que así lo expresó el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Y es que la Procuraduría General de la República estimó que en 1 semana o 2 quizá, Javier Duarte de Ochoa llegue a México para ser juzgado por las autoridades en caso de que el próximo 4 de julio acepte allanarse a la solicitud de extradición por los delitos federales que se le imputan. Elías Beltrán comentó que a pesar de que el exgobernador de Veracruz pidió la extradición por los cargos del fuero común, aún falta en la audiencia próxima pide este proceso para volver a nuestro país. Sin embargo, dijo que en caso de rechazar el allanamiento, Duarte de Ochoa seguirá preso en la cárcel de Matamoros, Guatemala, y se tendría que esperar un periodo de 6 meses a 1 año para que el inculpado regrese a México para enfrentar los cargos que tiene pendientes con la Federación. Como se recordará, Javier Duarte de Ochoa fue detenido el pasado 15 de abril en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala, lo anterior ante la orden de aprehensión librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Daniel, amigos de Fast Track, sigo pendiente con la información por la vía rápida. No te vayas, vamos a un corte, regresamos, no tardamos, estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Volvemos. Regresamos en Fast Track. Internet, máxima velocidad. Realiza tu trámite vehicular con nosotros. Tarjeta de circulación, altas y bajas en Ciudad de México y Estado de México. Llámanos al 5318 4152. Nos encontramos en Calzada de las Armas, Norte 100, Local 42, San Jerónimo, Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México. Internet, máxima velocidad.
Continuamos en Fast Track. ¿Y qué te parece si nos vamos al comentario económico y financiero siempre acertado con nuestra especialista Siria Weyman? Siria, estás en pantalla, adelante con tu análisis. Economía y finanzas en Fast Track con Siria Weyman. Muchas gracias, Daniel Rosas. Amigas y amigos de Fast Track Noticias, como siempre, un gusto estar con ustedes. Comentándoles en el tema de economía y finanzas que el peso mexicano anotó su mejor nivel de cierre desde mayo de 2016, apreciándose luego de que en operaciones internacionales cayera hasta los 18.076 unidades por divisa estadounidense. Nuestra moneda nacional ganó con otras monedas emergentes, cerrando en 17.8465 por dólar, con un avance del 0.79%. En cuanto a los bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años bajó 3 puntos base a 6.70%, mientras que la tasa a 20 años se dio 4 puntos a 6.95%. En tanto, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 18.41 pesos y se compró en un mínimo de 16.65 pesos en sucursales bancarias del país. Recordemos que si había una moneda en la mira desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, era precisamente el peso mexicano. Esto marcado por el anuncio de que Estados Unidos construiría un muro en su frontera sur y de que México lo pagaría a través de un impuesto del 20% sobre sus exportaciones. Los altibajos para la moneda mexicana han sido constantes. Para Estados Unidos, el tener un dólar tan fuerte genera un devenir en la economía norteamericana, provoca una pérdida artificial de competitividad de las exportaciones y refuerza el atractivo de los productos importados en detrimento de los nacionales. A esta mejora momentánea del peso ayuda el ligero encarecimiento del petróleo en las últimas jornadas, la disipación de la sobrereacción por los temores de la relación México-Estados Unidos y la política monetaria del Banco de México que amplió el diferencial con la Reserva Federal. Nuestro país, pese a su particular crisis extractiva, sigue siendo el segundo máximo exportador de crudo de América Latina. Como sabremos, una política monetaria restrictiva en un bloque económico tiende a favorecer la apreciación de su moneda nacional frente al resto del mundo. Para México, la apreciación de la moneda es sin duda resultado de lo que sucede en Estados Unidos. El intentar manipular el tipo de cambio se traduciría en una mayor inflación, un problema adicional que lo generado por la apreciación del peso. Resulta evidente que el gobierno mexicano debe apoyar al sector manufacturero del país, el cual queda expuesto ya que el sector exportador pierde competitividad por lo caro que resultan sus productos. Este mismo fenómeno afecta al momento de atraer nuevas inversiones al país. Al convertir las ganancias del petróleo a pesos, se obtienen menos pesos y la aportación al presupuesto del país es menor que si nuestra moneda mantuviese un precio más bajo. Sin embargo, con la apreciación de la moneda, las importaciones resultan más baratas, lo cual favorece una menor inflación. Además, se espera una alza generalizada a nivel internacional en el precio de los commodities o materias primas, lo cual tendría un menor impacto en México gracias a la apreciación del peso. Muchas gracias, Daniel, amable audiencia de Fast Track Noticias. Hasta la próxima. Y ahora te invito para que veas en Fast Track el comentario por demás interesante de la doctora Emilia Canán sobre el cuidado de la salud emocional. Emilia, estás en la imagen, platícanos. Cuidando su bienestar emocional con la doctora Emilia Canán. Daniel, amigos de Fast Track, soy la doctora Emilia Canán, con el gusto de saludarlos para hablarles hoy acerca de la depresión clínica profunda, también conocida como melancolía.
que no es lo mismo que la depresión que todos sentimos de vez en cuando, ya sea al perder a un ser querido, ante una decepción o desilusión, ante algún accidente o enfermedad, ante un plan frustrado o ante la pérdida del empleo. En cambio, la melancolía es una tristeza profunda, persistente y severa que invade la vida y que quien la padece siente que no tiene remedio. El tener este problema de ninguna manera implica que uno es débil de carácter. Los síntomas emocionales de la melancolía son tristeza profunda, irritabilidad, pérdida total de motivación y de interés hacia todo. Es usual que también se sienta culpa sin ninguna razón aparente, junto con sentimientos de autorreproche, de desesperanza, de autodevaluación y de inadecuación, con pensamientos recurrentes de deseos de morir o de hacerse daño. En casos severos, se llega al suicidio, ya que en la melancolía el riesgo siempre está ahí. Los timbres de alarma que alertan acerca de la intención del suicidio son cuando el paciente habla de su deseo de cometerlo o de morirse y cuando toma riesgos excesivos. Estas señales se deben tomar seriamente y no como un intento de la persona por llamar la atención. Otros síntomas de la melancolía incluyen fatiga, baja considerable de energía, problemas para dormir, para despertarse o dormir en exceso, dolores de cabeza, malestar general, dolores corporales. Además, la melancolía pudiera agravar otros problemas médicos existentes, así como una enfermedad agravaría la melancolía. Las personas con depresión clínica profunda pueden presentar una necesidad de comer compulsivamente o una disminución importante de apetito, ganando o perdiendo mucho peso. Estas personas piensan y se mueven con mucha lentitud, tienen considerables fallas en la atención y concentración y dificultad para tomar decisiones. Dejan de participar en actividades placenteras, tales como la sexualidad y la convivencia con familiares y amigos. Su capacidad de disfrute está completamente bloqueada. Los melancólicos, curiosamente, tienen una actitud demandante, exigente e impositiva hacia la gente que les rodea, como si los demás tuvieran la culpa de su situación y que por lo tanto tuvieran que tratarlos como seres excepcionales que merecen que el mundo les debe otorgar privilegios especiales. Pero ¿cuál es la causa de la melancolía? La explicación psicoanalítica es que estas personas tuvieron desde una temprana edad una historia de pérdidas significativas que resultaron ser altamente traumáticas. Estas vivencias traumáticas y sus consecuencias quedaron grabadas en el inconsciente y resultaron en que esta persona no pudiera sobreponerse a las pérdidas posteriores que inevitablemente nos ocurren a todos en la vida. No tienen capacidad de llenar el vacío que dejan las pérdidas y por eso se sienten siempre irremediablemente tristes, viviendo una existencia llena de pesimismo, de desprecio por sí mismo y por la vida, a la cual no le encuentran sentido. Es dentro de un tratamiento psicoanalítico donde se descubre y se resuelve el conflicto inconsciente del melancólico. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi comentario. No te vayas, vamos a una pausa, rápidamente regresamos. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Continuamos en Fast Track. ¿Pero qué acontece en otras latitudes del orbe? Adelante con la información. Esto te interesa. Perspectiva mundial en Fast Track.
Con la información por la vía rápida, así el mundo en Fast Track. La Organización de las Naciones Unidas expresó el pasado miércoles su rechazo a cualquier tipo de violencia en Venezuela y dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país tras el ataque desde un helicóptero contra el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior. Pero la verdad, diría la opinión pública internacional, ni la Organización de las Naciones Unidas, mucho menos la Organización de Estados Americanos, hacen nada al respecto. Obviamente nos oponemos con firmeza a cualquier tipo de violencia en cualquier lugar. Así lo dijo cuestionado al respecto Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dujarric dijo que la ONU sigue vigilando de cerca la situación en Venezuela, donde al menos 76 personas, según la Fiscalía, han muerto en el marco de las manifestaciones a favor y en contra del gobierno. Según las autoridades, un funcionario activo de la Policía Científica venezolana secuestró un helicóptero de esa unidad y sobrevoló el centro de Caracas para disparar contra el Ministerio del Interior y Justicia y después se desplazó al Tribunal Supremo de Justicia, donde lanzó 4 granadas, de las que 3 explotaron. El supuesto responsable, Óscar Pérez, pidió luego a través de un video la pronta renuncia del dictador Nicolás Maduro. La Unión Americana exhortó al gobierno y a la oposición en Venezuela a que se abstengan de la violencia luego de los ataques ocurridos el martes pasado contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Reiteró, condenamos los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro para anular la Constitución venezolana y convocar a una asamblea constituyente ilegal. Subrayó además que la nueva Carta Magna que pretende crear el mandatario venezolano está diseñada para promover un gobierno cada vez más autoritario y antidemocrático. Dijo que Estados Unidos se une a los gobiernos de todo el hemisferio para pedir a la administración actual del presidente Nicolás Maduro en Venezuela que cumpla con los compromisos que asumió durante el proceso de diálogo en 2016 para establecer un ambiente positivo y constructivo en el que puedan tener lugar las negociaciones y la mediación entre las partes. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, luego de reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirma que hay que incrementar la presión para restituir el sistema democrático en Venezuela e indicó que se trabaja sobre un posible encuentro entre el presidente de España, Mariano Rajoy, y el primer mandatario norteamericano, Donald Trump. Arribó a Venezuela un nuevo cargamento de billetes de 500, equivalente a 37.500 millones de bolívares, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Se trata de la llegada aérea en moneda de 75 millones de billetes de 500 bolívares del nuevo cono monetario, equivalentes a 37.500 millones de bolívares. El cargamento proviene de Inglaterra y es el 17º vuelo que arriba al país sudamericano. El presidente del Banco Central de Venezuela, José Can, asegura que estos ejemplares serán entregados de manera casi inmediata a la banca pública y privada. Billetes de alta denominación, dice, se distribuyen principalmente en taquillas de los bancos. Agregó además que aún continúan realizándose los ajustes en los cajeros automáticos para que despachen los nuevos de papel moneda en ese punto del orbe. La policía francesa desalojó el pasado sábado a por lo menos 2.000 personas quienes se encontraban en la Terminal 2F del Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de Francia, el más grande de esa nación, debido a una alerta de seguridad. El suceso provocó los retrasos en al menos 20 vuelos y fue causada por un hombre que ingresó en una zona restringida sin pasar antes por el control de seguridad, de acuerdo a indicaciones y fuentes de la terminal aérea de la Ciudad Luz. Malas noticias para la humanidad. América Latina oculta una nueva pandemia global. Tras estudiar todos los virus conocidos, incluidos aquellos que se transmiten de mamíferos a humanos, científicos predicen de dónde provendría este nuevo ébola y de qué animales. Investigadores de la organización no gubernamental Global Eco Health Alliance han llevado a cabo un estudio de todos los virus que afectan a los mamíferos para saber dónde radican las nuevas amenazas de una pandemia global, y los resultados son poco alentadores para América Latina. El estudio concluye que varias regiones del mundo representan una amenaza de un virus aún desconocido que afectaría a los humanos y cuáles especies serían sus portadoras. Las zonas más problemáticas son las tropicales, es decir, América Central, América del Sur, África Central y del Oeste y el Sudeste Asiático, ya que en esas zonas habitan más especies portadoras de virus peligrosos para los humanos. Sin embargo, según el mapa publicado por los investigadores de la revista Nature, América Latina se
destaca como el lugar más peligroso. Así el mundo en Fast Track por la vía rápida. Hasta la próxima. Ya nos vamos, gracias. Te espero diario en los cortes noticiosos de Fast Track, la información por la vía rápida. Estás bien informado. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track. Hasta la próxima.